Hola amigos de Manco Inca, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con Ernesto Torres Tutuyupanqui para conversar algunos temas de importancia nacional. Vamos a hablar un poco de la industrialización. Tenemos un país prácticamente sin industria nacional, todo importamos, todo compramos, todo es chino y por lo tanto todo es malo. Titu, ¿podemos industrializar el Perú? Sí es factible. No tenemos no vamos a descubrir algo nuevo. Es algo que ya sucedió en diferentes partes de la historia de la humanidad. Incluso cuando tú te vas a la antigüedad y ves las diferentes formas que reaccionan las sociedades frente a nuevas tecnologías, las sociedades que logran coger esas nuevas tecnologías, adaptarse y mejorarlas, son las que progresan, o son las que logran resistir el embate de estos otros pueblos. Antiguamente casi todo era invasión y guerra. Lograban detener ese embate y usarlo más bien en próximas invasiones. Por ejemplo, una revolución tecnológica fue la de domar el caballo, que permitió a las tribus de las estepas ir hacia el oeste, llegar hasta Europa. Eso permitió en diferentes invasiones formar diferentes culturas, todo. Y continuamente sucedía. Por ejemplo, cuando tú ves 4000 años antes de Cristo, toda Europa en el norte fue invadida por los nórdicos. Toda la población masculina anterior, 4000, 5000 años, fue totalmente exterminada y fue reemplazada por los nórdicos. Y ellos vinieron ¿de dónde? De la estepa en caballos. Posteriormente los hunos también vinieron en caballos. ¿Qué sucede? Las culturas que llegaron a Europa se asentaron, la romana, los celtas, todos ellos, y no desarrollaron más esa caballería que fue básico en cualquier conquista militar. Ahora bien, si vamos más adelante, podemos ver la primera industrialización masiva que fue en Japón durante la Revolución Meiji. Después, posteriormente a eso, antes de eso Alemania. Después de eso vino Corea, Singapur, Taiwán y finalmente la que hemos visto en China. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí podemos industrializar el Perú. Bueno, los países desarrollados como son Francia, Alemania, Inglaterra han pasado por distintos procesos de industrialización, han pasado etapas, ¿no? Han quemado tiempos. Pero en el Perú, dado que somos un país tercermundista, hemos copiado medianamente o malamente lo que, si es que podríamos decir que hemos copiado algún tipo de industria, cosa que no la hay mucho. ¿Qué industria o tecnología sería la que inicie el proceso de industrialización? Eso es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Durante los procesos de industrialización de Japón en la Revolución Meiji y después posteriormente de los tigres asiáticos y finalmente de China, siempre se pensó por industrias básicas. Lo primero que se hizo fue los famosos juguetes. Tú puedes ver, por ejemplo, hay juguetes de colección de la industria japonesa de los años 20 y 30, que son muy cotizados en el mercado. Los japoneses, una vez que y se iniciaron ese proceso de industrialización básico con tecnología básica, ya empezaron a crecer posteriormente. Por ejemplo, los primeros carros que los japoneses exportaron a Estados Unidos durante los años 50 era un desastre. No tenían garantía, ¿no? Después la mejora continua permitió que la tecnología japonesa adquiriera la calidad que ahora ya conocemos. Los chinos, por ejemplo, tú compras un carro chino y le tiras arroz, porque se malogran rápido, se vuelven carcachas rápidamente. Entonces, pero esto es solo un proceso, porque estoy seguro que los chinos en cada una década ya van a construir carros de calidad. Ahora, en el momento actual el problema es que el conocimiento tecnológico es tan alto que no se puede comparar con épocas anteriores. Te doy un ejemplo. Un físico ahora tarda por lo menos hasta su quinta década de vida, o sea, a los 50 y tantos años, poder doctorarse y adquirir el estado de físico de un físico de renombre. Antes, en los años 20 y 30, eso lo lograbas a los 25 o 30 años. ¿Por qué pasa eso ahora? Por la cantidad de conocimiento que tienes que acumular para poder llegar a ese grado de excelencia. Oye, antes un inventor podía descubrir o inventar un foco, ¿me entiendes? O podía descubrir un catalizador o un proceso químico que te permitiera conseguir un ácido especial para para poder manejar una maquinaria. O sea, un solo, ¿no? Por ejemplo, Graham Bell inventó un montón de cosas. Hoy en día ya no se puede eso. Tú quieres
crear un celular de última generación, no vas a tener un solo cerebro, tienes que tener un equipo de cerebros en una industria establecida, con un mercado gigantesco que permita financiar a ese grupo de científicos y poder producir un celular de alta gama. Tú me preguntas, ¿dónde podemos ir? Y esto es solo una idea. Seguir el ejemplo, por ejemplo, de Japón y de Francia y empezar por la energía atómica. La energía atómica, ¿qué nos va a exigir? Primero, no podemos importar energía atómica. Necesitan plantas nucleares, o sea, es bien localizado. No, vamos a desarrollar la industria de construcción, vamos a necesitar el elemento básico para este tipo de desarrollo que son los físicos, que es el non plus ultra de tecnología. Si tú usas a los físicos o puedes darle empleo a los físicos, tienes una industria donde los físicos tienen que entrar, ya está de cajón entrando a el primer escalón de la tecnología. No podemos competir ahorita, no puedo decirte hagamos celulares, es absurdo, nos van a masacrar. Tenemos que crear una industria, como lo hicieron anteriormente los países que se han industrializado, coger una tecnología y en base a esa empezar a crecer. En mi opinión, tendría que ser la industria atómica. ¿Por qué? Porque el cambio climático vuelve impredecible la energía eólica. La contaminación de la energía producida por el carbón ya es demasiado onerosa, va a destruir el planeta. No puedes utilizar la energía del sol porque dependes de si hay sol o no. Si todo lleno de nubes, no tienes energía. Ese es el problema de la energía eólica. Clima para nublada. Ajá. La energía hidráulica, si se te seca el río, no hay energía, o sea, es inestable. La energía más estable es la energía nuclear. Te permite desarrollar una industria y te permite tener la base tecnológica para poder emprender otras cosas. Importante. Esa sería, pero es una idea y que sale de acá. Ajá. Exacto. Ahora, Titu, es importante también saber qué grupos podrían dirigir, digamos, esta industrialización, ¿no? Yo me acuerdo que antiguamente se hacían, por ejemplo, los buses camión, esos que tanto los satanizaban a los medios de comunicación y algunos grupos empresariales, y se cerraron esas fábricas de los buses camión, y así también como esto, hubieron otros atisbos, ¿no? De industrialización, digamos, pequeña, algo que estaba empezando. En tu opinión, ¿quiénes deberían dirigir esta industrialización? El primero músculo político, es una revolución. No puedes hacer un cambio tan radical como estamos proponiendo, manteniendo el statu quo de un gobierno corrupto, de un congreso corrupto, de gente incapaz que llega. O sea, es imposible. Estamos pidiendo peras al olmo. ¿Qué grupos? Específicamente los grupos que en estos momentos tienen educación y están tecnificados, que es la clase media peruana. Y te hablo en base a los ejemplos que ha habido anteriormente con Japón, los tigres asiáticos, China, Alemania. No puedes hacer una revolución industrial o tecnológica con cualquier grupo de personas. No, la vanguardia es ese grupo. Y ese grupo tiene que ser aumentado en número de personas. ¿Cómo? Permitiendo una revolución en la educación y que todos los niños, por ejemplo, hasta el niño más humilde de la selva de la sierra, si tiene un coeficiente alto, puede entrar dentro de esa maquinaria tecnológica de creación de físicos, de ingenieros. Es una revolución de ingenieros. Olvídate de los abogados, olvídate de toda la gente que no tiene educación. Si no tienes hoy en día una alta y tecnificada educación, olvídate que vas a poder hacer una revolución industrial. No vas a poder entrar. Y hoy día los factores son más negativos que aquellos países que accedieron a la industrialización anteriormente. Viene la ecología, viene la alta tecnología, viene la educación súper especializada, viene ahorita la inteligencia artificial, viene la machine learning, viene lo que se pasa, lo puede decir, el manejo de la base de datos, la nube y todo lo demás. O sea, es demasiado para tratar de hacer una revolución industrial en base a animales, que es en estos momentos lo que están gobernando el Perú, o ladrones que han gobernado el Perú. Ahora, seguramente si la clase política nos va a escuchar a nosotros hablar en este estudio de industrialización, probablemente se vayan a escandalizar, ¿no? Porque creo que nunca hemos pasado por ese proceso verdaderamente. Entonces, ahora en un mundo bipolar, ¿cómo crees que el Perú debería progresar?
porque necesitamos crear fuentes de trabajo, hay mucha juventud que está desempleada y seguramente generación tras generación va a seguir habiendo este problema porque no tenemos industria, lo único que tenemos son servicios. Entonces no tenemos una clase, digamos, obrera, ¿no? Que vaya, genere riqueza en función a lo que podríamos producir como país. ¿Cuál crees que sería la ruta para progresar como Estado, como nación? En el mundo bipolar ahorita hay que ser realistas, el mercado más cercano que tenemos es Europa y Norteamérica. Si bien los rusos ahorita representan otra fuente de poder junto con China y Asia, no podemos competir con China, sobre todo porque China en estos momentos tiene una abundante mano de obra. Y eso va a terminar en el corto plazo por su baja natalidad. Sin embargo, las fábricas chinas masivamente están adoptando la robótica. O sea, mira lo que se viene. ¿Cómo podemos competir eso? Tratando no de enfrentar a Estados Unidos y no de enfrentar a Europa. Y en lo posible tampoco a China. Con los chinos somos productores y abastecedores de materia prima. El mercado chino es muy especial, no puedes entrar. Varias empresas en Sudamérica han intentado entrar en China y se han encontrado con la barrera del nacionalismo chino, de las barreras paralancerarias. Muchas han desistido y han regresado. Lo único que entra a China es materia prima. Sigamos exportando materia prima. Pero esta vez, dentro de la revolución industrial y tecnológica que proponemos, que va a ser la base atómica, también podemos hacer industrias de exportación de materias primas, pero ya elaboradas, con un valor agregado. ¿Necesitamos para eso una burocracia pesada y despiadada? No, podemos hacerlo con la asociación de empresas. Olvidémonos de la burocracia, compatriotas. La burocracia, hay que aceptarlo, es ineficiente y continuamente cae en la corrupción y solo sirve como fuente de empleo para un montón de personas que solo quieren vivir del Estado. La capacidad para hacerlo, eso sí existe en el Perú. Pero se tiene que tomar una decisión política, el músculo político. Y ese músculo político tiene que estar imbuido con tecnócratas, básicamente ingenieros, es la verdad. Bueno, esas son las respuestas de Ernesto, de Tito Yupanqui. Bueno, ojalá que en algún momento haya verdaderamente un partido político, un grupo político, ¿no? De políticos profesionales que haya de repente dentro del abanico nacional, ¿no? Por quién elegir, por quién votar y tome este proceso de industrialización o encamine y, bueno, convertir al Perú en un país industrializado como debería ser desde hace mucho tiempo. Bueno, amigos, ha sido eso todo por hoy. Espero que nos hayan escuchado. Escríbanos cualquier cosa. Hasta luego. Nos vemos, amigos.